¿Cómo diseñar un plan de salvaguardas ante los riesgos cibernéticos según el COSO? Esta pregunta, voy a hacer algunas precisiones antes de dar respuesta. Y es que cuando hablamos de salvaguardas, digamos que buscamos, como su nombre lo indica, salvaguardar algo. En este caso, nosotros como auditores implementamos salvaguardas frente a posibles asuntos que atenten contra nuestra independencia o con nuestra ética. Las empresas implementan salvaguardas o controles para mitigar los riesgos que puedan atentar contra el cumplimiento de sus objetivos, misión, visión y planes estratégicos. Cuando pensamos en el COSO, en el informe COSO, que sabemos que es un informe que nos sirve para estructurar, para evaluar un sistema de control interno y que tiene 5 componentes, estamos entonces frente a un estándar para evaluar e implementar sistemas de control interno. Entonces vamos a unir la pregunta desde el punto de vista es salvaguardas, control interno y auditoría. Pero es importante dejar claro que nosotros como auditores no implementamos controles en las compañías y las salvaguardas que adoptamos es para mitigar nuestros riesgos que atenten contra la independencia y la ética. Bien, entonces, vamos a hacer esa amalgama. Voy a proyectar un momentico acá para dar respuesta a esta pregunta tan interesante que está estructurada desde varias aristas, llamémoslo así, y dice, ¿cómo diseñar un plan de salvaguardas ante los riesgos cibernéticos? Entonces uno dice, bueno, riesgos de auditoría, riesgos de negocio, porque los riesgos de negocio, todos esos controles para mitigar esos riesgos son a cargo de la administración. Nosotros, las salvaguardas, no es frente a esos riesgos cibernéticos o los riesgos de auditoría, sino hacia lo que atenten contra nuestra independencia. Pero si lo vemos, vamos a hacer un recuento del COSO, de los 5 componentes principales del COSO: ambiente de control, evaluación de riesgo, actividad de control, información y comunicación y monitoreo. ¿Cómo podemos entonces blindarnos o por lo menos evaluar cómo se blinda la compañía frente a riesgos cibernéticos? No es que vamos a implementar los controles, sino vamos a evaluar cómo está blindada frente a esos riesgos cibernéticos desde el punto de vista de costo. Hablemos entonces del ambiente de control. El ambiente de control es como el ejemplo, es esa cultura que se crea al interior de una organización. Y si nosotros vamos a evaluar cómo la empresa está blindada frente a estos riesgos cibernéticos, pues miramos si tiene una asignación presupuestal para cubrir esos riesgos cibernéticos. Si se interesa y transmite a sus colaboradores esa cultura frente a los fraudes, frente a los phishing, frente a todos los asuntos que pueden atentar contra la información financiera, contra el buen funcionamiento de la compañía. Si hace capacitación al personal, si se preocupa por capacitar al personal para que no caiga en estafas, para que no se filtre información, para que tenga una cultura de una política de correos electrónicos, ¿cierto? Si la administración cuenta con un área de riesgos para evaluar estos temas cibernéticos y otros temas de riesgos operacionales o riesgos de funcionamiento de la compañía. Entonces, si evaluamos, no desde el punto de vista, repito, para implementar nosotros salvaguardas, sino cómo la compañía se salvaguarda frente a esos riesgos. Importante, nosotros no implementamos los riesgos como auditores en una organización, es responsabilidad de la administración, pero sí evaluamos si están bien diseñados, si están implementados. Entonces, ambiente de control, creando la cultura frente a esos riesgos, cultura de prevención, cultura de reacción. Evaluación de riesgo, entonces, cómo la compañía digamos, afronta o evalúa esos riesgos a los que se ve expuesta permanentemente, si se apoyan expertos de tecnología, si tiene contratados expertos de tecnología, cuál es el proceso de selección, si hay comités de riesgos donde permanentemente están evaluando cuáles son esos posibles ataques cibernéticos que pueda llegar a tener, si ha hecho una matriz de identificación de riesgos cibernéticos, de los riesgos inherentes dependiendo de su operación, dependiendo de la probabilidad del impacto de estos riesgos tecnológicos. Entonces entramos a evaluarlos. Bien. Si hay actividades de control bien diseñadas, si mantienen actualizadas,
si cuentan con niveles de aprobación adecuados, si la periodicidad de los controles establecidos es apropiada y si los controles están operando eficazmente. Entonces, voy aquí a dar un ejemplo que de pronto uno lo vive mucho, sobre todo en compañías con un sistema de control muy fuerte, muy corpulento, que tenga un área de sistemas dedicada 100%, que uno nota por lo menos que no pueden acceder a ciertas páginas. Eso es una actividad de control, ¿cierto? Que no acepta los cookies, que tiene una lista de páginas que ya están identificadas como de riesgo. Entonces, esos son actividades de control, una política de control interno direccionado a mitigar esos riesgos que implementa la administración. Bien. Que todo esto que acabamos de decir esté documentado adecuadamente, que esté informado adecuadamente, que puede ser a través de folletos, a través de campañas de información, de planes de motivación, como denuncias, como canales apropiados, como concursos, que tenga folletos permanentes, que en los cuadernos que se reparten periódicamente esté el tema de riesgos cibernéticos, que además de eso la gente lo conozca, tenga fácil acceso de comunicación frente a posibles ataques cibernéticos. Bien. Y por último tenemos el monitoreo. Si la empresa está actualizada permanentemente, si hace benchmarking o benchmark mejor con otras compañías del sector o con casos basados en casuísticas, con comunicación de experiencias propias al interior de la compañía, ¿ya? Para hacerle seguimiento a esos controles que estén adecuados. Entonces, retomando la pregunta, ¿cómo diseñar un plan de salvaguarda ante los riesgos cibernéticos? Si lo diseña la administración, que cubra en esos componentes de costo que se incluya ese componente de riesgo cibernético. Y como auditores los evaluamos. Bien, los evaluamos. Que estén bien diseñados, que estén operando adecuadamente y que el ambiente de control sea apropiado. Esa es la forma como podríamos afrontar ese tema de riesgo cibernético desde el punto de vista de auditor enfocado con el informe costo. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video